también nuestro amor, va acrecentando nuestro amor tanto a Dios como entre nosotros. Y es fundamental que este mandamiento no lo separemos. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar también este cenáculo, que como os he dicho antes, es curioso que va a comenzar en un día pues un poco también particular, sobre todo porque aquí en esta casa pues se le tiene bastante veneración y amor y a San Antonio de Padua para muchos, porque está allí murió y allí está enterrado, o de Lisboa, porque allí nació y allí pues es portugués de nacimiento y de educación, luego se hizo franciscano y bueno, pues le vamos también a pedir su intercesión para que bendiga también estos cenáculos y él que fue un hombre que fue muy milagrero, fue un hombre además que uno lo intelectual y lo diríamos y lo pobre y lo sencillo. Recordáis que San Francisco de Asís le tenía mucho miedo a lo intelectual y de hecho al primero que lo dejó dar clases en su orden fue a San Antonio de Padua, porque vio que en él no había ningún problema en creerse algo o que el racionalismo le pudiera. Siempre hubo esa célebre frase que decía París, París, que era donde estaba en ese momento la universidad más importante de la Iglesia, tú destruyes Asís, como que destruía la infancia espiritual que traía, por así decir, San Francisco, la pobreza. San Francisco no quería ni casi que aprendieran a leer. Pues en San Antonio a él no le importó y San Antonio supo unir perfectamente lo intelectual y lo sencillo. Y hizo muchos milagros y bueno, fue luego el primer profesor que él permitió para su orden. Pues le pedimos también en este momento su intercesión y como no hay nada casual que hagamos este primer cenáculo con este recién comenzado este canal de Micael, pues un intercesor más. Con esto vamos a comenzar hoy aquí una del cenáculo. Siempre que he hecho cenáculos, prácticamente casi nunca o nunca yo lo he preparado antes. Ha sido siempre lo que el Espíritu Santo ha abierto, aquí han abierto el libro, y entonces ha salido una de las locuciones que es en Vicenza, en Italia, el 1 de enero de 1990, fiesta de María Santísima Madre de Dios. Entonces lo que ha salido, veis que comenzamos sin un orden predeterminado, sin un objetivo predeterminado, sino que el Espíritu Santo vaya abriendo nuestros corazones. Entonces hago la lectura directa y luego después hacemos un comentario sobre esa lectura pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Entonces yo os invito también a que comencemos repitiendo 3 veces una oración que nos dice aquí la Virgen, que es dedicada al Espíritu Santo, que además lo tenemos arriba, me lo regalaron allá en Medjugorje, ese Espíritu Santo tan bonito, pues se lo pedimos también allí con ese crucifijo que cuelga. El crucifijo fue el que me regalaron en Medjugorje también. Y bueno, pues le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine todo lo que vamos a leer. Decimos juntos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bien. Madre del segundo Adviento. Hijos predilectos, empezad este nuevo año en la luz inmaculada de mi maternidad divina. Soy también vuestra madre por voluntad de mi Hijo Jesús. Y como madre quiero tomaros de la mano y acompañaros en los umbrales de este decenio que vosotros comentáis en este día.
Es un decenio muy importante. Es un periodo de tiempo particularmente marcado por una fuerte presencia del Señor entre vosotros. En el último decenio de vuestro siglo se cumplirán los acontecimientos que yo os he predicho. Es necesario entonces que os dejéis todos formar por mi acción materna. Os formo en el corazón, para llevaros a la conversión y para abriros a una nueva capacidad de amor. Así os sano de la enfermedad, del egoísmo y de la aridez. Os formo en el alma, ayudándoos a cultivar en ella el gran don de la gracia divina, de la pureza, de la caridad. Y como en un jardín celestial, hago que se abran las flores de todas las virtudes que os hacen crecer en santidad. Así yo alejo de vosotros la sombra del mal, el hielo del pecado, el desierto de la impureza. Os formo en el cuerpo, haciendo resplandecer la luz del Espíritu que habita en él como en un templo viviente. Así os conduzco por el camino de la pureza, de la belleza, de la armonía, de la alegría, de la paz, de la comunión con el paraíso eterno. En estos años, con mi acción maternal, yo os preparo para recibir al Señor que viene. Es por eso que os he pedido la consagración a mi corazón inmaculado, para formaros a todos en la docilidad interior que necesito para que yo pueda actuar en cada uno de vosotros, llevándoos a una profunda transformación que os prepare para recibir dignamente al Señor. Soy la madre del segundo Adviento. Yo os preparo para su nueva venida. Yo abro el camino a Jesús que vuelve a vosotros en gloria. Allanad los montes elevados por la soberbia, por el odio y por la violencia. Colmad los valles excavados por los vicios, las pasiones, la impureza. Renovad la tierra árida del pecado y del rechazo de Dios. Como Madre dulce y misericordiosa, invito hoy a mis hijos, invito a la humanidad entera a preparar el camino para el Señor que viene. Al iniciar este último decenio de vuestro siglo, la misión que me ha sido confiada por el Señor es la de preparar su venida entre vosotros. Por eso os pido a todos que volváis al Señor por el camino de la conversión del corazón y de la vida, porque este es todavía el tiempo favorable que el Señor os ha concedido. Os invito a todos a consagraros a mi corazón inmaculado, confiándoos a mí como niños, para que yo pueda llevaros por el camino de la santidad en el ejercicio gozoso de todas las virtudes, de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la prudencia, de la fortaleza, de la justicia, de la templanza, del silencio, de la humildad, de la pureza, de la misericordia. Os formo en la oración os formo en la oración que siempre debéis hacer conmigo. Multiplicad en todas las partes del mundo los cenáculos de oración que os he pedido, como antorchas encendidas en la noche, como puntos de referencia seguros, como refugios necesarios y esperados. Pido sobre todo que se difundan cada vez más los cenáculos familiares para ofreceros una morada segura en la gran prueba que ya os espera. Soy la madre del segundo Adviento. Dejaos entonces guiar y formar por mí en estos años para poder estar preparados para recibir a Jesús, que vendrá en gloria para instaurar entre vosotros su reino de amor, de santidad, de justicia y de paz. Veis que tenemos aquí un tema extraordinario. Bueno, pues podríamos estar con cada una de estas cosas mucho tiempo. Voy a centrarme más en la segunda parte, soy la madre del segundo Adviento, aunque empezaremos por la primera. Pero os digo que ya de la primera nos llevaría algunas horas el poder comentar cada una de estas cosas. Pero insistiremos más porque creo que es un poco lo que el mismo título nos invita, ¿no?
Madre del segundo Adviento. Hijos predilectos, empezad este nuevo año en la luz inmaculada de mi maternidad divina. Soy también vuestra madre por voluntad de mi Hijo Jesús. Dos cosas aquí. En la luz, dice la Virgen, empezad el año en la luz inmaculada de mi maternidad divina. Qué importante es esto, porque recordáis, no voy a insistir mucho en cada punto de estos, como os he dicho, pero sí subrayar alguna cosa. La hermana Lucía, recordáis cuando reciben la visita de la Virgen en Fátima, se apareció allí en Fátima 6 veces, y ella dice que se veían en la luz de Dios, en la luz de María, y en la luz de María todo se ve distinto. Nuestra vida, la vida de los demás, nuestra persona, la misión que cada uno pueda tener, las cosas del cielo y de la tierra se ven de distinto modo si lo vemos con nuestros ojos, así lo vemos con los ojos de María. Si lo vemos en la pequeña luz de nuestro entendimiento o lo vemos en la luz de Dios, cambia radicalmente las cosas. Aquello de que decía el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros, diríamos, mis caminos no son los vuestros. Eso lo podemos entender mucho mejor y únicamente en la luz del cielo, en la luz que nos trae María. Entonces tenemos que acostumbrarnos también no solo a ser devotos de María, sino a pedirle que veamos las cosas en la luz que ella lo vio todo, su misión, su maternidad divina, su sí absoluto, tanto al ángel como cuando está en la cruz. En todo momento, ella en la luz de Dios, en la luz de Dios. Y bueno, pues es importantísimo que le pidamos al Señor esa gracia. Y luego dice la Virgen, soy también vuestra madre por voluntad de mi Hijo Jesús. También esto es importante porque a veces he visto católicos que piensan que María es solo la madre de todos los católicos, pero no es así. María fue convertida en madre de toda la humanidad cuando Jesús en la cruz le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Ahí Juan representaba a toda la humanidad. A través del libro lo vemos como María tiene encomendado por Dios de alguna forma que la verdad llegue a todos los hombres, que la salvación llegue a todos los hombres, que Jesús llegue a todos los hombres. Entonces María se preocupa de los creyentes y de los no creyentes, de los buenos y de los malos. Dios le ha dado un corazón, su mismo corazón trinitario, por así decir. El María está compensada, diría no compensada, compiladas, como concretadas, el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu, el corazón de la Santísima Trinidad. Entonces, tengámoslo esto presente. Soy también vuestra madre por voluntad de mi Hijo Jesús. ¿Veis? No es un título que ella se arrogue, es algo que el Señor le ha dado. Y como madre quiero tomaros de la mano y acompañaros en los umbrales de este decenio que vosotros comenzáis en este día. Es un decenio muy importante, es un periodo de tiempo particularmente marcado por una fuerte presencia del Señor entre vosotros. En el último decenio de vuestro siglo se cumplirán los acontecimientos que yo os he predicho. Es necesario entonces que os dejéis todos formar por mi acción materna. Sobre este punto es también importante, fijaos que dice sobre este decenio, 1990. Cuando leáis las fechas, tenedlas muy presentes porque son muy importantes. No es lo mismo que nos diga la Virgen una cosa, la misma cosa en un año que en otro. Os lo aseguro, no lo explico ahora, pero tendremos ocasión de verlo, si Dios quiere, en otros cenáculos. Entonces la Virgen da aquí un tiempo concreto, 10 años. Y nos dice que en esos 10 años se cumplirán los acontecimientos que yo os he predicho. Esto se puede interpretar de una forma equivocada pensando que eso se cumplirá, pero uno ve, pues no se ha cumplido, porque ha prometido muchas cosas que vemos que el mundo todavía no está en la plenitud que se nos decía. Y se ha cumplido en promesa. Se ha cumplido
diríamos más que en promesa, en semilla. Entonces, cuando una persona pone cualquier árbol, ese árbol ya está, pero no es lo mismo que esté en semilla, como dice Jesús, que cuando veis esa pequeña semilla que va creciendo y luego se hace un árbol donde hasta los pájaros anidan, es un poquito como eso se ha cumplido. Incluso en el libro dice en un momento determinado una fecha concreta para el año 2000 vendrá el triunfo del corazón inmaculado. Y eso lo mismo, ya lo contaremos en otro momento porque va unido también a estos 10 años y que es importante porque algunos pensaron que estas fechas al no cumplirse como que el libro no era verdadero. Pero simplemente nos basta recordar una cosa. Cuando Jesús vino al mundo, solo 2 ancianos descubrieron quién era, prácticamente, Simeón y Ana. Pero hasta que no pasaron 30 años, nadie descubrió esa salvación, pero ya llevaba 30 años la salvación aquí. Ya llevaba Dios aquí 30 años, pero nadie se había enterado, solo 2. Y los demás podrían decir, ¿por dónde está? No lo vemos, no se ha manifestado. No se ha manifestado, pero estaba. Y esta manifestación es la que esperamos que ahora se cumpla. Entonces, cuidado con esto porque Dios cumple las cosas, pero las cumple de una forma, pues, a veces distinta como la esperábamos. Lo mismo le ocurrió en cierto modo al pueblo de Israel, que esperaba una venida del Señor de una forma espectacular y luego vino como vino y la inmensa mayoría del pueblo judío no lo reconoció. Y lo que sí nos dice es que es necesario entonces que os dejéis todos formar por mi acción materna. Esto es importante. Este libro es una forma como la Virgen nos ayuda en su acción materna, formar. Los cristianos, por desgracia, no estamos bien formados. Tendríamos que formarnos por el Evangelio y por el Catecismo. Creo que uno de los déficits importantes que tiene el cristianismo de hoy es que están poco formados. En el siglo XVI, la mayoría de los cristianos asistía a autos sacramentales que lo entendían mucho mejor que hoy muchos cristianos no serían capaces. Y tenían un conocimiento, y eso que muchos no sabían leer, y eso que no tenían Biblia. Hoy todos los cristianos tienen Biblia, pero yo veo que no la hemos tenido como a veces los protestantes. La interpretamos cada uno a nuestra forma. Entonces ahora la Virgen viene también en ayuda nuestra. Tenemos que ser niños para dejarnos formar por María. Os aseguro que no hay mejor catequista que ella. Nadie nos explica mejor que ella la fe. Nadie nos explica mejor que ella los mandamientos. Y nadie nos explica mejor que ella las profecías. Y sobre todo en este campo de hoy, en los 3 son necesarios una formación nueva porque lo que hoy caracteriza al mundo y también a la Iglesia es la confusión. Ya el mismo Pablo VI dijo que dominaba en la Iglesia un pensamiento más protestante que católico. Esperemos que no vaya más, dijo, eso ya en los años 70, pero ahora va a mucho más. Entonces, María ora a través del libro, si lo leéis con detenimiento, veréis cómo nos fortalece en los principios de la fe, del credo, en los principios de la moral verdadera, que es lo que trae también el catecismo, confirma plenamente eso, y en la cuestión de las profecías. Si leéis el libro vais a ver, yo he leído hasta 12 libros y espero leer ahora uno que un amigo que está por aquí presente va a sacar dentro, un libro de 2000 páginas sobre el Apocalipsis, o casi de 3000. Y entonces, pero os aseguro que no he leído nada tan hermoso y tan concreto como nos dice aquí la Virgen. Tiene varias locuciones donde va explicando puntos del Apocalipsis, figuras del Apocalipsis, y yo de lo que he leído en ningún sitio he leído unas cosas tan hermosas y tan concretas como ella. Entonces os invito así a que nos dejemos formar. Continuamente, a los que me han escuchado más de una vez o los que oyen mis predicaciones, siempre les insisto, hoy necesitamos 3 libros muy fundamentales. Uno, el Evangelio, el Nuevo Testamento sobre todo, la Biblia, pero sobre todo el Nuevo Testamento,
que es la plenitud, y ahí habéis oído, pero yo os digo, en Jesús y desde el Nuevo Testamento es como que hay que leer el Antiguo. Y luego el Catecismo de Juan Pablo II, que es fundamental, y luego para entender mejor y para ser confirmados en el Evangelio y también en el Catecismo, y para entender los tiempos que tenemos proféticos, este libro es lo que yo mejor he encontrado, que además como tiene licencia eclesiástica, pues nos quita de muchos problemas que otras revelaciones privadas puedan tener. Sigue la Virgen. Aquí fijaos que cómo la Virgen acoge toda la persona. Va diciendo, os formo en el corazón, os formo en el alma, os formo en el cuerpo. Todo nuestro ser. Es una madre que coge toda la persona. Y esto también es importante porque en este mundo relativista, más que relativista, y también fracciona todo, lo mismo que fracciona a veces el átomo y quiere descubrir hasta no sé cuántas partículas, a veces, y eso es mucho peor, la cultura de hoy ha fraccionado al hombre. Y eso es imposible, porque está todo unido. Mente, corazón, cuerpo, alma, espíritu. Somos una persona. Y todo eso son aspectos. Y hay ciencias que ven un aspecto, hay otras que ven otro, hay otras que ven otro. Pero no tenemos una ciencia que una el cuerpo, alma y espíritu. Hay enfermedades que vienen por el espíritu. Y hay malestares del espíritu que vienen por el cuerpo. Está todo trabado, está todo unido. Como todo el universo, no podemos coger las estrellas por aquí, los terremotos por acá, porque está todo unido. Formamos un todo uno y está todo unido, no lo podemos separar. Y aquí la Virgen nos va diciendo cómo nos va educando en los distintos aspectos que son como los más fundamentales del ser humano. Os formo en el corazón para llevaros a la conversión y abriros a una nueva capacidad de amor. Así os sano de la enfermedad del egoísmo y de la herida. Fijad cómo hoy parece que lo que predomina en la Iglesia es un lenguaje de acompañamiento, de estar con nosotros, pero aquí la Virgen usa el mismo lenguaje que el Evangelio. ¿Recordáis cómo comenzó Jesús su predicación pública? Todos os tenéis que convertir. Y hablaba a niños, a jóvenes, a adultos, a mujeres, a hombres, a gente que diríamos más intelectual y a gente que no sabía ni leer. Y la primera predicación de Jesús os llama a la conversión. Y la Virgen nos dice aquí, os formo en el corazón para llevaros a la conversión. No para daros palmaditas y para decirnos qué bonito eres y qué bien lo haces y todo está permitido, todo está inclusivo. No es un lenguaje inclusivo el de la Virgen y el de Jesús. Tienes que convertirte. Porque Dios nos quiere tan santos que no nos permitiríamos nosotros mismos. Cuando uno huele mal, no puede ir a un sitio donde todos son olores exquisitos. Se sentiría muy mal. Entonces la Virgen viene y empieza con un lenguaje de conversión. No me puedo detener mucho porque esto, como os digo, nos llevaría muchísimo. Pero ahí queda. Y como en un jardín celestial hago que se abran las flores de todas las virtudes que os hacen crecer en santidad. Esa es la cuestión, que no da lo mismo todo. Entonces, el hombre solo será feliz cuando sea santo. Y será santo cuando desarrolle todas las virtudes. ¿Quién educa así hoy día en los colegios? Está cultivando el corazón, no solo la mente. Hoy las universidades en general y los colegios están solo para hacer profesionales, funcionarios, trabajadores, pero no está para hacer hombres plenos. Eso lo hemos olvidado. Y María viene aquí a decirnos, yo quiero una persona plena. Y por eso está ahí, para que os convirtáis en el alma, para haceros crecer en santidad y todas las virtudes. Así yo alejo de vosotros la sombra del mal, el hielo del pecado, el desierto de la impureza. Esos son nuestros verdaderos males. Más que una enfermedad física, más que una falta de dinero. Donde están los verdaderos males es aquí donde la Virgen. Y la Virgen, como sabe,
dónde está nuestro mal y sabe cuál es lo único que nos hace bien. Veis que la Virgen está haciendo aquí no solo de profeta, está haciendo de maestra, está haciendo de médico para curar nuestras almas, nuestro cuerpo. Sigue. Os formo en el cuerpo, haciendo resplandecer la luz del Espíritu que habita en él como en un templo viviente. Así os conduzco por el camino de la pureza, de la belleza, de la armonía, de la alegría, de la paz, de la comunión con el paraíso entero. Fijaos aquí en esto de os formo en el cuerpo. Hoy esta educación se ha perdido absolutamente. La inmensa mayoría o muchísima gente piensa que su cuerpo es suyo. ¿Y cuántos incluso cuando hablan del aborto, muchas mujeres hablan como si incluso una mentira total? Un feto no es tu cuerpo. Está en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Pero es que además tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque es templo del Espíritu. No te lo has creado tú mismo. Eres administrador, por así decir, de tu cuerpo, pero tú no te has dado el cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. Eso es una equivocación absoluta. Y muchas veces esto no lo corregimos. Pero la Virgen viene también para decirnos la grandeza de nuestro cuerpo. Alma, cuerpo, corazón, todo tiene que ir unificado, todo tiene que ir en santidad. Y todo tenemos que tenerlo desde la luz divina. Y esta luz la hemos perdido por desgracia. ¿Cómo no agradecer a la Virgen que nos traiga de nuevo la verdadera luz de lo que es el hombre, de lo que es su corazón, de lo que es el alma, de lo que es el cuerpo? Y la importancia de que todo eso sea sano, esté concorde, esté unido lo uno con lo otro. Importantísimo. ¿Cómo no dar gracias a la Virgen? En estos años, con mi acción maternal, yo os preparo para recibir al Señor que viene. Sigo porque por eso os he pedido, es por eso que os he pedido la consagración a mi corazón inmaculado, para formaros a todos en la docilidad interior que necesito para que yo pueda actuar en cada uno de vosotros, llevándoos a una profunda transformación que os prepare para recibir dignamente al Señor. Dos cosas importantes de esto que lo ha dicho. Primero, la importancia de que nos consagremos a la Virgen, y nos da la razón, para que yo pueda actuar en cada uno de vosotros, llevándoos a la profunda transformación. Dios respeta nuestra libertad siempre. Y la Virgen, que está toda ella llena de Dios, es la Divina María, que decía Grignon de Montfort, respeta nuestra libertad enormemente. Y entonces, ¿por qué nos pide la consagración? Porque en ella le damos nuestra libertad. Y le decimos, Madre, yo me consagro a ti. Eres tú quien tiene que dirigir mi vida. Te doy permiso para que me lleves donde quieras, cuando quieras, para que me pongas con las personas que quieras, para que yo sepa la misión que tú quieres. Es importantísimo, por tanto, que hagamos la consagración al corazón inmaculado de María. Por eso dejó incluso la Virgen en Fátima, les dijo a Lucía que lleva mucho para que, extendiera por el mundo la necesidad de consagrarnos al corazón inmaculado de María. Y aquí la Virgen nos está dando la razón. Y luego dice esta cosa importantísima, yo os preparo para recibir al Señor que viene. Y esto lo va a explicar ahora en lo siguiente que dice. Perdón, que a veces soy la madre del segundo adviento. Yo os preparo para su nueva venida. Esto, a veces yo prediqué esto en alguna misa de la televisión y tal, y alguien que me oyó de la familia decía, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Porque dije que hay un segundo adviento. ¿Cuál es el primer adviento? De alguna forma empezó en el Génesis. Porque Dios, después de que expulsa a Adán y Eva, después de su pecado del paraíso,